Mi mejor amigo de la infancia y socio, en un proyecto artístico soñado, me traicionó con un plagio masivo y sistemático de mi obra magna, registrándola bajo su propio nombre y vendiéndola a un gran estudio. El golpe de gracia fue que mi propio tío, un prestigioso abogado de propiedad intelectual, actuó como topo y asesor silencioso. Así que le notifiqué una demanda por violación de derechos de autor, tramité una medida cautelar de cese y desista inmediata contra su proyecto y eliminé cada rastro digital de su existencia de mi vida. Estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana. No tengo a dónde ir con esta rabia. No puedo gritarle a mis paredes ni contárselo a mis otros amigos, porque me preguntarían cosas y ahora mismo solo soy dolor puro, una herida abierta sin diagnóstico. Solo puedo lanzarlo al vacío de este foro, a extraños anónimos que, espero, lo lean con la distancia brutal y necesaria. Necesito que alguien, cualquiera, me diga que estoy siendo racional al quemar estos puentes, porque mi mente solo repite que acabo de volar por los aires 20 años de mi vida. Lo siento si esto es crudo. No me queda filtro, solo cenizas. Éramos Leo y yo. Punto. Desde los 6 años, inseparables. Él era la chispa, el showman que vendía la idea, y yo, el motor, el que se quedaba hasta las 3 de la mañana con el código, la pluma o el pincel. Juntos construimos lo que para nosotros era la única vida que valía la pena, una donde la creatividad era la moneda. Después de años de trabajos basura y ramen instantáneo, fundamos nuestra pequeña productora, Nuestro Sueño. Nuestro proyecto estelar, la Biblia, era ese guión de ciencia ficción, Apolo 0. Eran 7 años de mi alma, de mi sudor, cada coma y cada giro de trama. Nuestra familia era un ecosistema de apoyo profesional. Mi tío Ricardo era la pieza más importante, un tiburón de la propiedad intelectual, alguien que nos juró que siempre protegería nuestra obra. Era el estricto, el que nos enseñaba las cláusulas con un café en la mano. Y luego estaba Eleanor Vance, la productora ejecutiva del gran estudio, una figura que coqueteó con financiar Apolo 0 hace un año, pero la rechazamos porque quería desvirtuar el final. Ella era el rostro de la gran corporación, la ambición sin alma. Ahora entiendo que Leo, mi socio, vio en ella una escalera que yo no le quise dar. Las señales empezaron a ser ridículas, tan pequeñas que me avergüenza no haberlas visto. Todo empezó hace unos 6 meses. Leo comenzó con un cambio total de look, ropa de marca que no podíamos pagar, un reloj que costaba lo que mi auto viejo. Lo atribuí al síndrome del casi éxito. Pensaba que estaba tratando de lucir la parte del futuro productor que seríamos. Luego vino el misterio en su teléfono. Antes, nuestros teléfonos eran territorio común. Ahora, si yo me acercaba mientras él enviaba un mensaje, la pantalla rotaba o él se movía. ¿Qué pasa?, le preguntaba, y él me soltaba algo sobre lidiar con el correo no deseado del estudio o con conversaciones confidenciales con los agentes. Lo racionalicé. Está asumiendo más responsabilidades, me dije. No seas el socio celoso. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Una semana en LA para reuniones de inversión que en retrospectiva eran reuniones con Eleanor Vance. Me mandaba fotos de él en cafés caros. Las conversaciones sobre Apolo 0 se volvieron vagas. Si le preguntaba sobre el progreso en la versión final del guión, me daba rodeos. Necesita más pulido. Estamos reestructurando el tercer acto. Siempre me excluía de los correos que supuestamente eran con agentes importantes. El quiebre real ocurrió un domingo. Estaba en la oficina. Leo había dejado su laptop abierta y en su escritorio vi una nota post-it con números de registro y el nombre de E. Vance garabateado. Era una cita de registro de derechos de autor, una formalidad que yo había pospuesto. Cuando le pregunté, su respuesta fue rápida y fría. Me estoy adelantando. Tenemos que proteger esto ya. Es solo un borrador preliminar, te lo explico luego. Me convencí de que yo estaba siendo el paranoico, el que no quería soltar las riendas, que él solo estaba siendo proactivo. Quería creer que yo no era ese guionista celoso y resentido que temía que su mejor amigo lo superara. Me tragué mi ansiedad y lo dejé pasar. La verdad no llegó con un grito o una confrontación, sino con un escalofrío digital, un correo electrónico anónimo de una dirección desechable que solo contenía un enlace a una nube. La línea de asunto decía: deberías escuchar esto, es por tu propio bien. Hice clic. Era una grabación de audio de casi 40 minutos,
La voz de Leo. La voz de mi tío Ricardo. No estaban en una oficina. Sonaban relajados, casi celebrando. El contenido fue una puñalada lenta. Leo se jactaba. Sabes, el guión era brillante, lo admito, pero es la única forma. Él es demasiado purista. Eleanor solo iba a trabajar si el registro estaba a mi nombre, y Ricardo hizo que pareciera que yo era el único autor original. Ya tenemos el dinero, y en 2 meses, Apolo 0 será la película más grande del estudio. Mi tío Ricardo contestaba con su voz de abogado frío. No te preocupes. Con la estrategia que armamos y mis errores en la documentación de su empresa, para cuando se dé cuenta y pueda montar una defensa, la película estará en producción. Ya habremos movido el dinero a cuentas offshore. Él solo recibirá un pago por error que no cubrirá ni un porcentaje de lo que realmente vale. Entonces el audio golpeó el clavo de mi racionalización de la sección 2. Mencionaron el reloj caro, riéndose de que era un regalo de Eleanor por firmar el trato. Mencionaron el registro de derechos de autor que yo había visto y cómo era el clavo en el ataúd legal, el inicio del plan. El vacío me invadió al escuchar a mi propio tío, el hombre que me enseñó la importancia de la integridad, usar mi confianza para destruirme. El audio terminó y el silencio de mi apartamento se hizo un monstruo. Todo encajó. Los viajes, el teléfono, los correos vagos, la vaguedad en el guión. No era un amigo que me superaba, era un ladrón que me había robado el alma a plena luz del día con la ayuda de mi propia sangre. Mi cuerpo se sentó en el suelo de la oficina. Sentí que no había aire, no había sonido, solo un rugido sordo y terrible. No lloré, no grité, solo me levanté, tomé mi teléfono. Llamé a un abogado de mi universidad que le debía un favor. Mi mundo se había desmoronado, pero el suelo debajo ya no era la alfombra de mi oficina, sino el hormigón frío de una sala de audiencias. Ahora solo quedaba la guerra. Actualización. La semana después de mi último desahogo, cuando presenté la demanda civil y la medida cautelar, no fue un infierno silencioso, fue una guerra pública que me dejó sin trabajo y con un pánico constante. La bomba explotó cuando Leo, mi ex socio, se adelantó. Anunció con fanfarria en la revista Cine Arte el inicio de la producción de su guión, Apolo 0, mostrando artes conceptuales idénticos a los míos. Al día siguiente, el estudio me vetó de todos los círculos profesionales y me acusó públicamente de ser un envidioso y saboteador con una venganza personal. Lo primero que hice fue ir a la antigua oficina. Lo encontré sacando sus cosas antes de que la orden de cese y desista le llegara formalmente. No hubo gritos, no hubo pelea física, solo la frialdad de 2 extraños. Le puse el audio del desahogo anterior y su reacción fue un manual de sociopatía. Primero la negación, es un montaje, lo editaste, y luego la victimización. ¿Por qué nos haces esto? Nos vas a quebrar, vas a arruinar el sueño de la productora. No dije una palabra, solo deslicé sobre el escritorio la notificación impresa, la demanda civil millonaria por plagio y la ruptura irrevocable de la amistad. El teléfono sonó 10 minutos después. Era mi tío Ricardo. No llamó para disculparse, llamó para negociar y manipular. Estás haciendo el ridículo, estás destrozando tu carrera por un guión. Retira la demanda, hijo, y te daré un porcentaje limpio y te ayudo a conseguir otro trabajo. Su frialdad me dio la fuerza que necesitaba. Simplemente le dije, nos vemos en la corte, Ricardo. Mi primer movimiento legal fue congelar todos los activos de la productora conjunta para asegurarme de que no pudiera mover ni un centavo más. La guerra escaló a niveles absurdos. Mientras el tío Ricardo me bombardeaba con cartas intimidantes del departamento legal del estudio, acusándome de incumplimiento de contrato, Leo planeó su gran ofensiva para revertir la situación. Presentó ante la jueza lo que llamó evidencia irrefutable de que yo no era el autor único. Era una serie de supuestos correos electrónicos antiguos, con fechas de hace 5 años, donde yo supuestamente le cedía los derechos de Apolo 0 a cambio de que él pagara una pequeña deuda personal que teníamos. Era un plan burdo, diseñado solo para sembrar la duda en el tribunal. Si yo había cedido los derechos una vez, ¿quién era yo para reclamarlos ahora? El estudio y el tío Ricardo esperaban que yo, emocionalmente agotado y sin dinero, cediera. Pero yo estaba quemando los últimos ahorros en el experto forense digital que me recomendaron. Este hombre, mi verdadero tercero implicado en esta lucha, fue mi salvación. En 48 horas destrozó su evidencia.
Demostró que aunque los correos tenían fechas de 2020, las huellas de metadatos de los archivos y los servidores de envío probaban que habían sido generados o alterados solo 3 días antes de que Leo registrara el guión a su nombre. La jueza se puso blanca. El intento de falsificar evidencia ante la corte no solo invalidó por completo su intento de defensa, sino que constituyó un fraude procesal grave. El contraataque de Leo fue un tiro en el pie que le salió por la culata. Mientras mi forense desmantelaba la falsificación, mi abogado descubrió la verdadera escala de la traición. El golpe bajo de todo esto es que por un exceso de confianza meses atrás, le había enviado a Leo la versión final del guión y los archivos de arte conceptual sin la marca de agua de seguridad que siempre usábamos. Leo usó esa confianza para robar una copia limpia y registrarla. Pero la profundidad era peor. Mi abogado rastreó los movimientos de la cuenta de Leo en la productora. Descubrimos que Leo no había estado reestructurando el tercer acto, por su cuenta como decía, sino que había estado en contacto con Eleanor Vance, la productora ejecutiva, desde el día que la rechazamos por primera vez hace más de un año. Me usó, a mí y a mi obsesión por la perfección, para refinar la obra. Cada mejora, cada revisión, cada noche que nos quedábamos juntos trabajando, era en realidad él vendiendo mi progreso en secreto para asegurarse de que el producto final fuera lo suficientemente pulido para el estudio. No fui su socio. Fui su empleado de lujo a quien le pagó con amistad, mientras desmantelaba mi vida y mi futuro, pieza por pieza. Entender que esa amistad de 20 años fue solo un caballo de Troya, una herramienta, es lo que realmente me ha llevado a una crisis emocional profunda. La audiencia terminó en una catarsis lenta y silenciosa. La jueza, ante el audio y la evidencia de la falsificación, fue implacable. Emitió una orden judicial estricta contra Leo. El estudio, enfrentado al fraude procesal y la inminente demanda millonaria, retiró inmediatamente su apoyo a Leo y a Eleanor Vance, cortando el proyecto a polo cero de raíz. Leo no solo perdió el caso inicial, sino que se enfrenta a la vergüenza profesional y, peor aún, a la inminente pérdida de todos sus activos para cubrir los daños por la demanda. Mi tío Ricardo fue suspendido de forma preventiva por el Colegio de Abogados por falta de ética y conflicto de intereses. El guión está legalmente de vuelta en mis manos, pero la victoria es húmeda. Es como ganar la batalla, pero darte cuenta de que perdiste la guerra de la inocencia. Me siento justificado, sí, pero el vacío es inmenso. El ladrón está castigado, pero mi socio, mi amigo, ya no existe. Ahora solo queda la pregunta: ¿cómo reconstruyes no solo tu carrera, sino tu capacidad para confiar en alguien cuando la única persona en la que creíste resultó ser tu sombra más oscura? Actualización final. Han pasado 3 años y medio desde mi primera publicación aquí, la que escribí a las 3 de la mañana con el pulso temblando. 3 años y medio que se sintieron como una década. Ya no estoy en el caos. Estoy en el otro lado, en la calma que precede a la reconstrucción. Hoy les traigo la actualización final del drama sobre la paternidad de una obra maestra y la destrucción de la confianza prístina. El proceso terminó, no con una explosión, sino con el sonido seco de un mazo en la madera. La evidencia fue irrefutable. El audio, la falsificación desmantelada y el testimonio de mi experto forense. El estudio, enfrentado a la evidencia de que su productora ejecutiva había autorizado un proyecto robado con fraude procesal, hizo lo único que podía hacer para salvar su reputación. Cedió. En un movimiento sin precedentes, el estudio retiró la película plagiada de cartelera, aunque solo había llegado a una fase de preproducción avanzada, y anunció que el proyecto había sido archivado permanentemente debido a disputas de propiedad intelectual insalvables. Fue el equivalente corporativo a gritar: «Sí, nos equivocamos y la culpa es de ellos». El jurado deliberó poco tiempo. El resultado final fue una victoria total. No solo recuperé el control total de mi guión, Apolo 0, y la posesión de mi honor creativo, que era mi verdadero trofeo, sino que el jurado me otorgó una reparación económica monumental por daños y perjuicios. No solo por el valor del guión, sino por el daño profesional y emocional causado durante 3 años de guerra. Mi verdad, por fin, quedó grabada en actas judiciales. Lo que estaba en juego, mi identidad como creador, me fue devuelto. Nunca busqué venganza, solo justicia, pero el destino de los involucrados sirvió como un recordatorio severo de que las malas decisiones tienen un costo. Leo, el ex mejor amigo, socio,
Perdió la batalla legal y ahora está ahogado en deudas que tardará años en pagar. Más allá del aspecto financiero, la industria del cine es pequeña y cruel con los traidores. Leo quedó vetado permanentemente de la industria. Su nombre es ahora sinónimo de deshonestidad. Lo vi de lejos una vez intentando vender una idea en un café. Sus ojos estaban vacíos y nadie se atrevía a mirarlo. La relación con Eleanor Vance, la productora ejecutiva, no duró mucho más allá del primer revés. Ella, despedida por el estudio debido a su negligencia al aprobar el proyecto, lo abandonó tan pronto como su éxito se esfumó. Ella intentó abrir un pequeño negocio de consultoría alejado del cine, pero, por lo que sé, fracasó en su intento de volver a la superficie. Mi tío Ricardo, el cómplice. El colegio de abogados tomó medidas. Fue censurado públicamente y suspendido temporalmente por su falta de ética y el manejo fraudulento del caso. Lo más doloroso para un hombre de su ego fue la pérdida de su cliente más grande, el estudio, lo que diezmó su práctica. Intentó acercarse enviando cartas ambiguas sobre reparar los lazos familiares, pero le respondí con el mismo silencio frío que él me dedicó al inicio del conflicto. La relación familiar está permanentemente rota. Simplemente no hay forma de volver a sentarse a la misma mesa con alguien que te vendió por un porcentaje. Hoy vivo en una ciudad diferente, con un nuevo equipo de personas que creen en la integridad tanto como en el arte. El dinero de la compensación no fue la solución, sino el combustible que necesitaba para arrancar de nuevo. Pagué todas mis deudas y fundé una pequeña productora a mi nombre. Hace 6 meses, comenzamos el rodaje de mi propia versión de la película. No se llama Apolo 0. Le di un nuevo título, un nuevo comienzo. Un mes antes de que comenzaran a rodar, hice algo que fue catártico. Fui a la playa al atardecer, encendí una hoguera pequeña y controlada y quemé ceremoniosamente todas las fotografías, contratos viejos y recuerdos físicos que tenía de él, el ex amigo. No lo hice con rabia, sino con paz. No para borrar el pasado, sino para aceptar que esa persona, el Leo que yo amé, ya no existía. Fue mi pequeño detalle simbólico de liberación. Ahora, cuando hablo de la obra, hablo de mi guión, no nuestro guión. Recuperé la identidad que él intentó robar. Por primera vez en mi vida adulta, me siento libre y en paz. A los extraños de Internet que me leyeron en mis peores noches, gracias por el anonimato y el espacio para gritar. Esta experiencia me enseñó la lección más importante de todas. La traición duele más cuando viene de alguien cercano, porque destruye la brújula interna que te dice en quién confiar. Pero la lección es esta. El talento puede ser copiado, pero el carácter forja el legado. El silencio de la traición siempre será roto por el grito de la verdad. Si te enfrentas a una traición, no te detengas en la rabia. Convierte esa rabia en acción y en el deseo irrefutable de que la verdad se imponga. No olvides el dolor, úsalo como un recordatorio constante para ser impecable en tu propia integridad. Con esto, cierro este capítulo en mi vida. Que sus propias historias de lucha terminen en paz. Suscríbete y dale like para más historias como esta.